Ahora sí, gracias. Voy a recapitular en forma breve. Acá, por ejemplo, a ver, recapitulo lo que hemos avanzado. Hemos dicho, en el campo de auditoría, de aplicación de auditoría administrativa operativa, el sector público es el que mejor énfasis hace el uso de este sistema. Siempre haciendo énfasis en la ley SAP 1178 al uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Mejorar la eficiencia de las operaciones del Estado y que auditoría interna debe analizar dichos resultados de la eficiencia de las operaciones. Y por último, auditoría externa debe evaluar los resultados de eficiencia y economía. Entonces, todo el tiempo está hablando de las tres es de eficaz, de eficiencia y economía. Uno en su aplicación, como son estos dos primeros, ¿sí? Otro como control interno y otro como control externo. Esto llevan en gubernamental. El programa o el plan global que nosotros tenemos, como pueden percatarse, no ha dado lugar a que se tenga que hacer el análisis de esto, pero lo hacemos de manera enunciativa el dicho contenido. Ahora, la auditoría administrativa se aplica mucho al sector privado, aquel que es con fines de lucro o tiene algún género comercial, ya sea una microempresa, una pequeña empresa, una mediana, una gran empresa. Yendo de menos a más, los que son una gran empresa, mediana empresa, lo van adoptando como una política propia el tema de una auditoría operativa o administrativa. ¿Por qué? Porque saben que les permite mejorar el marco de eficiencia de la administración de sus recursos de manera continua. Ya sea en una empresa de telecomunicaciones, de transporte, energía, de servicios agrícolas, comercio de construcción o banca, le permite mejorar continuamente en este tipo de control de gestión administrativa. Asimismo, según el sector social, puede ser una fundación, vale ser una institución sin fines de lucro, todo esto, ya sea la Fundación Simoy Patiño, ya sea una agrupación de personas, ya sean asociaciones sindicales, civiles como tal, ya sean fondos o empresas de solidaridad o programas como tal, porque hay, por ejemplo, el programa Padre COSUDE, hay Juan 23, maneja distintos programas. ¿Qué es lo que hace Padre COSUDE o el programa Juan 23? Es una institución que dice, a ver, Bayern de Múnich, una empresa de laboratorio, quiere ejecutar un proyecto de salud. Excelente. Entonces, ese programa yo te lo ejecuto como institución sin fines de lucro, ya sea que ese proyecto se va a desarrollar, ya sean que las fundaciones sean colegios, o las asociaciones sean universidades, o las sociedades tengan alguna constitución de su naturaleza, que es de sector social. Las más de las veces se rige bajo el Código Civil este tipo de cosas. ¿Qué tipo de auditorías tienes que buscar? Primero, la auditoría operativa de la efectividad, la auditoría operativa de la economía y la auditoría operativa de la eficiencia. Entonces aquí las tres es, les dije, lo primero que debería preguntarse. Yo comienzo con una pregunta ahorita. Administra bien los recursos, pero no alcanza las metas.
administra bien los recursos, pero no alcanza las metas. Administra bien los recursos, pero no alcanza las metas. ¿Qué creen que sería? No es eficiente ni eficaz. A, no es, administra bien los recursos, pero no alcanza las metas. No es eficiente ni eficaz. ¿Creen que sería esa A? B, es eficaz, pero no eficiente. O C, es eficiente, pero no eficaz. Yo pregunto, ¿qué prefieres tener en tu entorno? ¿Una persona que sea eficiente o una persona que sea... Dice, ¿cómo era la pregunta? Administra bien el recurso y... pero no alcanza las metas? Una persona eficiente, licenciado. Ya, entonces, ¿quién es el que manda? ¿Un eficaz o un eficiente? Eficiente. Una persona eficiente, licenciado. Ya. ¿Por qué? Porque el eficaz cumple las metas. El eficiente las mejora en menor tiempo, dando lugar a una disminución de recursos económicos. Entonces, prefieren una persona eficiente, me dicen, ¿no ve? ¿O no? Sí, licenciado, una Ya. persona Sí, eficiente. licenciado. Ahora tengo una pregunta. Administra bien los recursos. ¿Cómo lo colocarías a una persona que administra bien los recursos? ¿Como eficaz o como eficiente? Eficaz. Eficiente. Administra bien los recursos, pero no alcanza las metas. O sea, administra bien los recursos. O sea, lo que se da, lo administra. Tienes que hacer 4, lo hago 4. Tienes que hacer 8, haz 8. Tienes que hacer 10, hago 10. Entonces, ¿cuál creen que esa persona es eficaz o eficiente? Eficaz, Lisa. Ya, muy bien. Entonces, Eficaz, es dice. eficaz. Pero no alcanza las metas. Entonces, ¿no es eficiente? No, pues, Lisa. Ah, ¿no ve? Ahora, la meta es lo que da, eso quiero, estoy dándole otro contexto, estoy yendo a una pregunta de examen de grado. Acá te está diciendo, ¿cuál es meta? Pregunta. ¿Cuál de los tres, cuál creen que sea meta? ¿Cuál creen que sea un objetivo? ¿El ser eficiente o el ser eficaz? ¿Cuál da la meta? Eficiencia podría ser, Lisa, pero dependiendo de No, la la manera meta. en que lo ves. No, la meta que tienes que cumplir. Si alguien te da una meta, ¿en qué categoría le clasificas a quien cumple la meta? ¿En eficaz o Eficazmente, eficiente? Lisa. Muy bien, Eficaz. 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 Excelente, eficaz. Si no cumple la meta, no es eficaz. Porque la meta es un parámetro ya preestablecido, ¿se acuerdan? Les dije, en esa naturaleza cuantitativa, donde tú puedes comparar las cosas, puedes ver, a ver, haz 3, haz 8, haz 10, hecho 10, hecho 4. En 6 horas, hecho en 3 horas. Ah, perfecto. Has cumplido tu eficacia, pero has sido encima eficiente o no has sido eficiente. En este caso, administra bien los recursos, eficiente, no hay donde perder. Pero no cumple las metas, no es eficaz. Aquí tienes 3 respuestas. A, administra bien los recursos, pero no alcanza las metas. A, no es eficiente ni eficaz. Mentira, no es tan mal. Y aquí entre B y C es el dilema. B, es eficaz, pero no eficiente. Y C, es eficiente, pero no eficaz. Al administrar bien los recursos, le da un marco de eficiencia, pero al no cumplir las metas, le da un marco de no ser eficaz. ¿Está claro? No sé si me dejó entender. Está ¿Podría claro, volver a Lisa. repetir, por favor? Repito nuevamente. Por favor. La efectividad está preestablecida una meta, a un objetivo.
Un ejemplo, a ver, un ejemplo bien claro y pragmático, que lo suelen ver y ustedes han visto en presupuestos. El trabajador tiene que hacer 100 unidades durante el día, durante 8 horas. 100 unidades en 8 horas. El sujeto acaba las 100 unidades en 8 horas. ¿Es efectivo o no es efectivo? Es efectivo, efectivo, Lice. Ha cumplido. Ayuda al rol económico, claro, porque si tú has presupuestado producir 100 unidades a 30 bolivianos y dices, te da el valor de las 100 unidades, los 3.000, excelente, has cumplido tu meta económica. Estos dos primeros, si van en cumplimiento, puedes verificar y sacar sus desviaciones, sus variaciones, es decir, ¿por qué no has cumplido? Llamada de atención, lo que quieras. Pero el tema de eficiencia hace que mejore la efectividad. Yo he hecho 100 en 6 horas. O en 8 horas he hecho 130. Entonces, primero ha cumplido la efectividad. Primero. Segundo, lo ha hecho en un marco de eficiencia. Si esto está subditado una meta, la efectividad y la economía, la eficiencia es la mejora de esa situación. Dice aquí, administra bien los recursos, pero no alcanza las metas. Una pregunta, ¿cómo lo colocarías la administración de que administra bien los recursos, pero no alcanza las metas? Tienes dos opciones. O sea, descartado que no sea eficiente ni eficaz. Descartado, no es tan malo. Te he dicho, administra bien los recursos, pero no alcanza las metas. Sería B o C. Es eficaz, pero no eficiente. O es eficiente, pero no eficaz. Eficaz, pero no eficiente sería, pues, Lice. ¿Ya? ¿Alguien más? Eficiente, no eficaz. ¿Ya? Eficiente y no sería eficaz. Eficiente, no eficaz. Una consultita, Lice, disculpe. Sería Lice. Muy bien, creo que la mayoría hasta ahorita es eficiente, pero no eficaz. Me decía alguien, una consultita. Lice, en caso nos puso el ejemplo de las 100 unidades Mira, en 8 horas. En un caso de que haga 130 unidades en las 8 horas, sería eficaz, ¿verdad? Digo, eficiente, perdón. sí, Y en sí, caso sí. de que las 130 unidades no estén bien hechas, ¿qué llegaría a ser? No, pero es que ya tienes un deterioro, tienes un daño económico. Pues no le puedes clasificar como eficiente, más bien no es ni eficiente ni es efectivo. ¿Por qué te ha dañado 130 productos? Y ahí ese parámetro de Despedido. control y evaluación, sí, despedir, en ese parámetro de control y evaluación individual te permite, porque al fin y al cabo, ¿qué te permite un tema de control operativo? Te permite hacer inclusive tu programa operativo individual. Si tienes un programa operativo individual, una meta individual, pues puede haber un control operativo individual. Ahí, ese sí es no es ni efectivo ni eficiente esa situación. Su compañero ha hecho 130, sí, pero la 130 la ha hecho mal. Pues ni lo uno ni lo otro. Ahí tienes un claro ejemplo de todo lo opuesto. Ni económico, podríamos hablar. Gracias, Lice. No, es buena tu pregunta, porque al fin y al cabo es darle una combinación de parece ser muy bueno, pero realmente es malo. Entonces, sí tienes razón por si acaso. El hecho de que administre bien los recursos, pero no alcance las metas, la administración de recursos lo vuelve eficiente. Pero al no cumplir sus metas, no es eficaz. Podrías hablar, a ver, ¿cuál sería un caso que administra? Tú le dices, a ver, vas a usar la máquina las 8 horas. El sujeto utiliza bien las máquinas. Y es más, no utiliza en 8 horas, utiliza 6 horas. Y no cumple las 100. No cumple su meta. Solo hace 60. A ver, ¿cómo haríamos? Ahí está más fácil. Con esto queda más fácil. En 8 horas debería ser 100 por hora. Entonces, ¿cuántas unidades debería ser en 8 horas? 800, ¿no ve? Este sujeto utiliza la máquina 5 horas y hace 700. Entonces, ¿qué ha hecho la máquina?
La máquina lo ha usado de forma eficiente. En 5 horas ha sacado 700. Pero tengo una pregunta, ¿ha cumplido su meta de 800? ¿Ha sido No. efectivo? A eso se refiere. Ha sido, Lice. ¿Por qué? Prácticamente sí, No ha todas. cumplido las 800. Sí ha sido muy Pero en eficiente. 5 Nota horas en lo ha la hecho, Lice. administración. ¿Perdón? Lo ha trabajado en 5 horas. Si trabajaría las otras 3 horas más, yo creo que cumpliría y Pero que sobrepasaría los trabaje, pues. 800. Pero debería trabajar. El problema es que la efectividad se mide. La eficiencia se administra. La economía es una consecuencia de los dos, como acabamos de ver. Entonces, veamos a ver un poco más en extenso, pero a eso me voy, o sea, el tipo de preguntas que puede haber en el examen de grado, que depende mucho de esto. Y hay una pregunta, dice, así te dice, ¿cuáles son los tipos de auditoría operativa? Y estas son las 3 respuestas. A ver, veamos, auditoría operativa de efectividad. Sí, no, señores. Cuando hablamos de este cumplimiento de metas, es examinar, el objetivo es examinar y evaluar las operaciones o actividades de una entidad para determinar en qué medida se han alcanzado las metas preestablecidas y formular las recomendaciones para mejorar el grado de efectividad de la organización. Ahora, siempre puede haber justificativos. Hay 3 tipos de justificativos. Uno que depende del anterior, propio y futuro. ¿En qué sentido? Yo no puedo cumplir las metas. ¿Por qué? Porque mi proveedor, en este caso, el departamento de almacenes, no ha comprado el material. Entonces, hay una consecuencia de que no he cumplido el marco de efectividad. ¿Por qué? Porque almacenes no me ha munido o no me ha dotado del material para que pueda cumplir las metas preestablecidas. Otro motivo o causal por no cumplir, por decir, que este es propio. O sea, que tu responsabilidad como profesional, como departamento, como unidad, como sector, no cumplas las metas preestablecidas, pese a las condiciones otorgadas por el contexto. O sea, tienes todas las condiciones otorgadas en el contexto y que no lo cumplas, su desviación o variación, desviación propiamente dicho, es mucho más cuestionable. Y otro factor, que digas que no he cumplido las metas, ¿por qué? Porque el mercado se ha contraído y yo no necesito producir tanto porque el tema comercial se redujo. No es que no haya material, hay material. ¿Para qué de producir en exceso si ha habido una contracción de mercado? Hoy en día, por ejemplo, por el tema de COVID, muchas industrias han tenido que aprender a contraer el número de ventas que iban a tener. Y no es porque no quieras, porque no había condiciones económicas de hacer actos comerciales. Entonces ahí tienes que ver qué factor te permite no cumplir, si quieren, y mejorar ese grado de efectividad. Y tienes que tomar en cuenta. Entonces, no vas a estar dañando a un departamento, una unidad o a un profesional si no es su culpa, si el departamento que le provee material no genera las unidades, no genera el contexto para el cumplimiento de sus metas. ¿Está claro? Está claro, ¿no? Sí. La efectividad subitada a las metas. Las metas a ser cumplidas, para ser mejoradas, depende de un factor del input, ¿sí? De un factor propio y de un factor del output. El output es porque el output te dice, ya no necesito que fabriques 100 unidades. Contrarios el mercado, vas a fabricar solo 30. Bueno, cuando me controlen a mí, va a decir, usted no ha sido efectivo, no ha cumplido. No he cumplido porque no es porque no quiera. Ha habido un contexto externo que ha contraído el mercado y el cumplimiento se responde a la nueva política de la institución. ¿Cuál es el objetivo en cuanto a la auditoría operativa de la economía o economicidad? Es examinar y evaluar las operaciones y actividades de una organización para determinar el nivel de los recursos invertidos y formular recomendaciones para reducir costos. Ya de antemano, una institución tiene un valor presupuestario, tiene una estructura de costos determinados, ¿sí? ¿Qué nos queda a nosotros en este tema de auditoría operativa?
determinar primero que se hayan cumplido las metas económicas y recomendaciones para ver reducción de costos. Ya les dije, ¿cuál sería una reducción de costos? Utilizar, no sé, las fuerzas de porte, comprar, ver si un determinado producto, por ejemplo, es mejor producirlo o hacerlo producir. Si un proveedor determinado, si yo hago el contrato anual, que me reduzca los costos. ¿Qué tal si lo vuelvo mi proveedor durante 2 años? Entonces, tengo un poder de negociación mayor si yo le hago el contrato de provisión de materiales durante 2 años, donde el costo puede ser fijo y congelarse esos 2 años. Situación que cambia mucho si yo voy faltando 2 días, un día para mi proceso productivo y en forma desesperada a mi proveedor le digo, por favor, necesito material para mañana, con toda certeza que él me va a dar un costo muy significativo, muy alto. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando una herramienta de gestión como podrían ser las 5 fuerzas de porte. ¿Está claro? Sí, sí. Sí. Que bendígame. Ya. Ahora, entonces, si hemos visto de efectividad de economía, la efectividad es una meta, comparo, saco desviaciones, la economía es reducir siempre los costos, que puede ser, si cumples en forma efectiva las metas trazadas, cumples las metas trazadas económicas. Ahora, el tema de efectividad es examinar y evaluar las operaciones o actividades de una organización. Miren, las operaciones, ¿sí? Y actividades o actividades de una organización para determinar la relación entre la productividad y un estándar de desempeño y formular recomendaciones para alcanzar un nivel óptimo de eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que haces? Cuando tú ves que, ¿por qué esta unidad, por qué este mes has vendido más? ¿Por qué este mes has producido lo mismo a un menor costo? Entonces, cuando tú haces ese análisis del por qué ha habido un ahorro y una mayor producción de lo presupuestado, de lo preestablecido, entonces tienes que examinar, sí, y evaluar para determinar qué relación tuvo esa productividad entre lo que debería y lo que fue, lo que deberías producir y lo que efectivamente se produjo. Y por ende, adoptar como propio dichas recomendaciones para alcanzar un nivel óptimo de eficiencia. Esto tiene que tener mucho cuidado según la naturaleza de la empresa. ¿Se acuerdan? Les dije, acá, por ejemplo, en el sector privado, y sin ir lejos, igual en el sector social, resulta de que hay empresas de que no les gusta subir. ¿Por qué? Encuentras un grupo, una persona que cumple en forma mucho más eficiente sus cometidos, ¿sí? Donde la misma gerencia no permite que siga produciendo más. ¿Y saben por qué? La gerencia. O sea, de los 10 trabajadores, en esa suerte de circunstancia te tocan 3, así que son unos cracks, unos eficientes. En menor tiempo, mayor volumen de producción, a menor costo. ¿Cuál es su factor de éxito? Podrías decir su metodología de organización de materiales, su disciplina, su ritmo bien marcado, su organización. Pues encuentras cuál ha sido el factor. La gerencia muchas veces, cuando cumplen este tipo de personas en forma eficiente, los colocan en statu quo. ¿Por qué? Porque están incrementando el nivel de eficiencia que al siguiente año, lo que este año es eficiente, ¿sí? El siguiente año se tiene que ser efectivo. ¿Se comprende? Lo que este año eres eficiente tú, estás volviendo que el siguiente año se vuelva una meta efectiva. Entonces, tengo una pregunta. Tú como gerente, si un sujeto debería cerrar, no sé, llamémosle procesos de
de auditorías, controles, informes, qué sé yo. Tú le dices, vas a cerrar 5 informes por mes y vas a recaudar 500,000. Viene un sujeto y cierra 27 informes y recauda 30,000. Está bien, pero lo que está haciendo es que ese sujeto esté ponderando en forma tan alta el nivel de eficiencia que para el siguiente año todos van a tener que cumplir más de 5 trámites. ¿Y producto de qué? De la media. Tú no puedes agarrar, no, solo vamos a darle el nivel de eficiencia y por ende su efectividad al siguiente año a este sujeto que ha cumplido las 26 unidades, los 27 trámites que habría cerrado. ¿Me dejo entender, señores? Hola. Rita. 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 Lorena. Sí, Lice. ¿Se deja entender? Sí, Lice. Entonces, lo que hoy esa persona puede ser eficiente, va a dar al lugar que mañana, el siguiente año, tenga que ser efectivo. Y el problema, que la media de eficiencia de un trabajador puede ser perjudicial a la media de efectividad del siguiente año para el resto de los trabajadores. Y la gerencia suele verlo así, con ese egoísmo. ¿Por qué? Porque se está comprometiendo. ¿Qué tal si ese trabajador se sale? Si se sale de la empresa, te deja fregado porque se va a seguir con 5, 9 trabajadores que siguen cumpliendo 5 unidades, 5 legajos, 5 trámites. Él lo cumplió 27 en uno solo. Bien. Pero no significa que todos mis trabajadores van a tener ese nivel tan alto como lo tiene él. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la auditoría operativa? Buscar cuál es ese factor que lo vuelve eficiente ese sujeto y adoptarlo como propio. ¿Está claro? Y adoptarlo como propio. Entonces, debemos examinar y evaluar las operaciones de actividad y organización para detener la relación entre la productividad estándar y desempeño y formar recomendaciones para alcanzar un nivel óptimo de eficiencia. Dicho esto, entonces podríamos decir, podemos identificar como beneficios de la auditoría operativa o administrativa que identifica oportunidades para mejorar. Primer beneficio. Que esa es pregunta examen. Identifica las oportunidades para mejorar. 2, asiste a todos los niveles de la gerencia. ¿Sí? No es simplemente al tema gerencial, a todos los niveles permite. Mejora la comunicación. Proporciona evaluaciones objetivas de las diferentes operaciones que tiene la institución. Y ayuda a mejorar los controles internos que la propia institución habría implementado, ¿sí? O se tendría que implementar como auditoría administrativa. Y detecta desperdicios y contribuye al ahorro de los costos. Entonces, percátense que los beneficios o aporte de una auditoría administrativa son bastante altos. Y todos traducen en oportunidades para mejorar en un tema económico. Asistencia a la gerencia en un tema de gestión. Mejorar la comunicación en un tema de gestión. Proporciona evaluaciones objetivas y de las diferentes operaciones. Alguien de forma independiente e imparcial vierte una crítica de si cumplió o no se cumplió y por ende la incidencia. Ayuda a mejorar los controles internos de las áreas y a las políticas que tiene la institución como control interno, auditoría operativa, fortalece estas políticas. Y detecta desperdicios y contribuyendo al ahorro de los costos, ya sea mano de obra improductiva, ya sea el tema del proveedor, ya sea que tenga stock de almacén de mercaderías en alto volumen.
Cuando vas a la eficiencia, no sé, sí, lejos, solo buscando el tema de gestión de los tres elementos del costo, ver el tema de gestión y administración de material directo, administración y gestión